John Bolton es un hombre dispuesto a renunciar a sus secretos. Despojado de títulos y responsabilidad política, el curtido conservador de 71 años, con experiencia en 4 administraciones republicanas, ha puesto a temblar la Casa Blanca en las últimas semanas por lo que ha contado y por lo que sabe. Todo bajo el argumento de que en la actual presidencia de Estados Unidos, el interés nacional o la política exterior no le pertenece al Estado, sino a Donald Trump. Por ahí, por supuesto, pasa Colombia, a la que menciona en su libro La habitación donde ocurrió, dejando puertas abiertas e interrogantes enormes que merecen respuesta. Me gustaría saber un poco más sobre la visión de Trump en el hemisferio occidental. Por ejemplo, Colombia, mi país. ¿Qué decía usualmente sobre Colombia? ¿Qué piensa él sobre Colombia? Trump era muy pesimista sobre las perspectivas de Duque y era reacio a proporcionar más asistencia estadounidense a lo largo de las líneas del anterior Plan Colombia, el cual creo que todo el mundo reconoce fue un gran esfuerzo bilateral. Tratar de persuadir a Trump para que viera que Duque era serio sobre la erradicación de las drogas fue algo muy difícil de hacer. Usted dice que Trump no era realmente positivo en términos de las perspectivas de Duque. ¿Cuáles perspectivas? Sí, bueno, que él fuera a triunfar en la erradicación de drogas y reduciendo la exportación de narcóticos hacia los Estados Unidos. Y Duque explicaba, esto lo recuerdo muy claramente, él llegó y me visitó en mi oficina y luego se reunió con el presidente Trump. Dijo que bajo el presidente Santos hubo restricciones a la aspersión aérea y otros métodos de erradicación por decisiones de la Corte Suprema y que él necesitaba pasar por un proceso judicial para reversar eso y permitir programas antinarcóticos más efectivos, y nosotros pensamos que eso era lo correcto para hacer. Queríamos respaldarlo, pero el presidente Trump dudaba mucho de que Duque fuera capaz de hacer eso, y por razones que nosotros realmente no podíamos discernir. Esas dudas, según Bolton, afectaron la fluidez de las relaciones con Colombia y truncaron un arranque que, a su juicio, pudo ser valioso. Todo aparentemente derivado de un desconocimiento de Trump de nuestro país, desde el proceso de paz hasta las banderas con las que Iván Duque llegó al poder. No creo que él entienda esa historia en absoluto. Y no creo que él entienda cuán exitoso fue y luego cómo resultó en años recientes y los carteles de drogas y terroristas fueron capaces de restablecer su presencia y ganar mucho terreno que habían perdido, o que él entendiera completamente la determinación del presidente Duque de volver al camino correcto. Y eso era realmente una parte grande de la discusión que tuvimos durante mi periodo, de decir, mira, tienes un nuevo presidente en Colombia. Él vio cuál fue el éxito en el pasado, estaba determinado a tratar de hacerlo de nuevo, y como este es un problema que tiene un impacto real en Estados Unidos, nosotros tenemos que trabajar con él y hacerlo triunfar. Yo le dije a Duque cuando lo conocí por primera vez, nosotros queremos que tú triunfes, porque si tú triunfas, nosotros triunfamos, y creo que eso sigue siendo verdad. De manera transversal al problema de las drogas ilícitas, había otro asunto en el que Colombia tiene un papel relevante para Estados Unidos: Venezuela. Bolton asegura que a Trump no le interesan los 5 millones de venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro, sino los votos de la comunidad latina en Florida, crucial para sus aspiraciones de reelección. De ahí sus constantes impulsos, como relata Bolton, haciendo referencia a esta recordada nota en su famoso blog amarillo: 5.000 tropas a Colombia. El contexto de la nota es el siguiente. Él, haciendo referencia a Trump, preguntó que si debíamos enviar 5.000 tropas a Colombia en caso de que fueran necesarias. ¿Necesarias para qué? Bueno, probablemente parte de su plan de invasión. Entonces lo anoté y mi siguiente paso fue llegar a la sala de prensa en un asunto que no tenía relación, y allí es donde la imagen fue tomada. Plan de invasión es la traducción a opción militar, que al menos en 5 ocasiones menciona Bolton en su libro sobre lo que Trump pedía para sacar a Maduro del poder. Esa nota fue una orden que le dio durante una reunión en el despacho Oval, previo a la presentación de nuevas sanciones contra el régimen. Y cuando él le dio esta orden, ¿usted sabe si él ya había hablado con funcionarios colombianos? No, yo no creo eso. Creo que esto fue solo un pensamiento que se le vino en el despacho Oval, y muchos de esos pensamientos le venían y afortunadamente no llegaban a ningún lado. Sí, pero cuando él se reunió con Duque unas cuantas semanas después, creo que en febrero, ¿correcto? Pero me imagino que Trump habrá dicho, está bien, ¿qué creen ustedes sobre una posible invasión en Venezuela?
Bueno, ellos hablaron de qué hacer sobre Maduro y el presidente Duque y el ministro de Exteriores, el embajador en Washington, el embajador colombiano, dieron muy buenos argumentos de por qué el respaldo a la oposición debía continuar. Bolton no precisa si en privado Duque y Trump pudieron hablar al respecto. Lo que sí le consta fue la posterior reacción del entonces canciller, hoy ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la que describe en su libro, pero que aquí nos amplía. El ministro de Exteriores vino a visitarme unas semanas después y me trajo un paquete de blogs amarillos para que no se me acabaran. Pero esos son el tipo de cosas que estaban en la mente de Trump. Él estaba buscando alguna forma de hacer que la caída del régimen de Maduro fuera rápida y fácil. Y ciertamente todos deseábamos que pudiéramos llevar a Guaidó y a su presidencia interina en efecto a lo largo del país lo más rápido posible. Pero era un ambiente muy difícil para operar. No había un arreglo rápido. Sí, y usted habla sobre este episodio de los blogs amarillos, pero es decir, ¿el ministro Trujillo le dio los blogs y se echó a reír o le dijo algo? Bueno, yo expliqué cuáles eran las circunstancias de esa nota en particular y él entendió totalmente, es decir, estábamos preocupados por lo que estaba pasando en la frontera y lo que Maduro pudiera estar intentando hacer y la provisión de la ayuda humanitaria. Se refiere Bolton a los días previos al 23 de febrero de 2019 en Cúcuta, cuando la oposición intentó ingresar ayuda humanitaria a territorio venezolano en una operación que él mismo califica como un fracaso y sobre la que concluye en su libro que a los colombianos se les pusieron los pies fríos en la frontera. ¿Usted esperaba una confrontación en la frontera? No, no creo que eso se haya pensado. El argumento colombiano sería que después de años de luchar contra los carteles de la droga y los terroristas, con más éxito en unas administraciones que en otras, que el ejército colombiano simplemente no estaba preparado si hubiera una confrontación con el ejército venezolano. Ahora, creo que nosotros habríamos dicho y la oposición venezolana habría dicho que pensábamos que si poníamos al ejército venezolano en ese tipo de circunstancias, podrían desertar de Maduro en cantidades considerables. Y como ese esfuerzo para proporcionar la asistencia humanitaria estaba en marcha, hubo un número considerable de deserciones. La gente cruzó la frontera, por lo que fue una oportunidad perdida. Sobre la supuesta falta de capacidad del ejército colombiano para un eventual enfrentamiento con Venezuela, Bolton simplemente dijo que fue algo que escucharon. Sin embargo, sí precisó dónde se cometieron los errores de aquel momento, que según él, hizo que aquella situación del 23 de febrero de 2019 fuera una oportunidad perdida. Bueno, yo creo, como lo digo en el libro, nosotros de alguna manera nos enteramos de eso y asumimos lo que pasó durante un periodo de tiempo. Y creo que el error, si es que hubo error, no fue lo que pasó luego del fallido intento de envío, sino que debimos haber estado mejor preparados antes. Bolton acepta que las estrategias contra Maduro han fallado, y eso queda demostrado en un hecho. Maduro permanece en el poder. Algo que explica a partir de que ese régimen adoptó el modelo cubano, conformó milicias bolivarianas y le dio respaldo a grupos criminales como los colectivos y a organizaciones terroristas colombianas, como el ELN y las disidencias de las FARC, factores en los que, dice Bolton, se apoya a Maduro para no fragmentar a su alto mando militar. Cuando tú escuchas a Padrino hablar sobre los militares, nosotros sabemos que los militares en sí, si son llamados a las calles en contra de la oposición, creo que se fragmentarían. Por eso es que usan a los colectivos y las milicias, porque están preocupados en lo que los militares harían si realmente tuvieran que entrar en acción. Entonces creo que es solo cuestión de tiempo antes de que las divisiones ocurran en el interior de la jerarquía de Maduro. Eso por poco pasa en abril 29, 30. Estuvo muy cerca y Padrino estuvo justo ahí en el medio de esto, como lo describo en el libro. John Bolton no retira su mirada de la región. Asegura que hay esperanza para Venezuela, pese a un nuevo escenario electoral que se aproxima en diciembre. Y a pesar de las sugerencias de Trump de la opción militar, descarta que la presencia de tropas estadounidenses en Colombia, como los 53 hombres de la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad, tengan alguna misión en ese sentido. El exasesor de Seguridad Nacional, descrito como un halcón ultraconservador, sabe que este libro llega en un momento crucial de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre, para las que asegura no votará por su ex jefe, pero tampoco por Joe Biden. Su plan, dice, es esperar por un milagro.